Bueno, vamos a retomar, por favor. En ocasión a los comentarios que han estado haciendo relativos a la forma en que algunos abogados intervenimos en los conflictos de las personas, me parece que viene muy pertinente este pequeño video que les voy a pasar para que vean cómo a veces por empecinarnos tanto en querer llevarnos todas las canicas, a veces como abogados o a veces como partes conflictuadas, puede resultar contraproducente. Entonces vamos a ver esta pequeña caricatura. Tengan cuidado que no les vaya a suceder lo mismo. Nadie sabe para quién trabaja realmente. Y se los llevan cuando ya es sentencia firme. Allá no nos vamos a cobrar. Exactamente, ¿no? Pero básicamente la alegoría sería, o haciendo un símil, tal vez a dos abogados que están argumentando y dándose con todo en el juicio, se desgastan ellos, cuando en realidad llega un tercero, con una mera negociación se lo lleva. Que ni siquiera es abogado. Imagínense nada más, eso sería peor, ¿no? Será doblemente oprobioso. La verdad, Bueno, ya nada más para ser muy concretos y ver si logro compartirles la visión de resolución de conflictos en el contexto
de una mediación y conciliación, y me refiero a la mediación y conciliación porque son los dos mecanismos alternativos que son más cercanos y asequibles a nosotros. Hay muchísimos más, nada menos seguramente mi compañero Paco les va a comentar otros medios alternos, pero específicamente la mediación y la conciliación es lo que podemos tener como más cercano. Sí, dígame. Ah, ok. Ok, sí, gracias. Ok, viendo entonces, partiendo de la lógica que dijimos que el mediador lo que genera son contextos ad hoc, contextos adecuados para que la gestión y resolución de conflictos sea la idónea. Y cuando digo gestión de conflictos significa dejar de ver el conflicto como un concepto plano y básico, como un problema, y más bien verlo como una empresa, como un ente, un ente con vida propia que es dinámico. Hagan de cuenta ustedes que son abogados, así como cuando nos enseñaron nuestras clases de patrimonio y persona y que nos dijeron que las personas tenemos atributos y que tenemos un patrimonio y una serie de características y que nos dijimos que hay una ficción que son las personas jurídico-colectivas mal llamadas personas morales y que en esas personas jurídico-colectivas, en esa ficción, encontrábamos como una persona más ideal que tenía derechos y obligaciones. Hagan de cuenta con sus asegúnes, obviamente, que el conflicto es algo así. Es como si fuera una persona jurídico colectiva, no porque tenga derechos o obligaciones, no, sino porque tiene vida propia, tiene una dinámica propia. Por esa razón, unilateralmente es difícil resolverlo, porque está conjugado de muchos elementos que aportaron las propias partes en conflicto y entonces empieza a tener su propia dinámica. Un conflicto no está estático, no es algo plano. Lo que es hoy seguramente ya no va a ser lo mismo mañana ni pasado mañana. Y entonces la labor del facilitador, del mediador o conciliador, en un comienzo es tratar de ubicar en dónde está esa consistencia, esa dinámica, para tratar de controlarla en el buen sentido de la palabra, o sea, tratar de entenderla. Y una vez que el facilitador comienza a entenderla, aspira a ayudarles a las personas a que ellos mismos lo entiendan y por consecuencia lo resuelvan. Uno de los principales implicaciones de un conflicto es que las personas en sí mismos no confían, los protagonistas del conflicto no comprenden nítidamente o claramente dónde está su problema. No comprenden exactamente dónde inició, dónde acaba o dónde está el detonante. Y esa va a ser una de las labores del facilitador. Y entonces ojalá me estén comprendiendo que un facilitador, al momento que decimos que gestiona un conflicto, lo que hace es empezar a tomar esa dinámica del conflicto para enfocar la solución al mismo. Quiero que se comprenda entonces, un mediador, un conciliador, un facilitador es un científico del conflicto que a partir de lo que llamamos una deconstrucción del conflicto va a tratar de establecer estrategias factibles, estrategias sistémicas para tratar de darle solución al mismo. Hagan de cuenta, yo les decía, es una fiesta que en sus adentros en realidad es como una cámara de disección, una cámara de operaciones, está la plancha, pone ahí el conflicto, se los presenta a las partes de manera multidimensional, pero va más allá. Cuando decimos que él deconstruye el conflicto es que toma ese conflicto y lo va a empezar a desarticular, lo va a desarmar, así como cuando somos niños y nos ponemos a desarmar cosas y luego nos sobran piezas, así lo hacemos también los mediadores. ¿Con qué finalidad? No es que seamos chismosos y que queramos saber qué fue lo que pasó, no. Lo que queremos tratar de diagnosticar es en dónde están las mayores cargas conflictuales. Porque vamos a ver ahorita que así como el conflicto es dinámico y digamos, es inacabado como tal, al final del día tiene facetas muy nítidas. Vamos a pasar esa para que me lo comprendan. En esta connotación entonces los mediadores al conflicto no lo vemos como un problema, sino más bien como una oportunidad. Dice aquí que es una oportunidad que tenemos los seres humanos para conjugarnos como seres humanos, o sea, los dos que estamos en conflicto y satisfacer las necesidades propias y también las del otro, sumando esfuerzos estratégicos que permitan la mayor satisfacción factible. Aquí está algo sumamente importante.
Mientras que en un juicio, y es correcto, no es una crítica malsana, sino que en un juicio lo que se hace es darle la justa dimensión del tamaño jurídico del derecho que tienen las personas. Acá en la mediación va más allá de eso. Se trata de que las propias personas le den el tamaño que le quieran dar a su derecho, pero también se mide el grado de satisfacción. Entonces se ven otros temas diferentes a la parte jurídica. Una que decía muy bien nuestra compañera que dice, la sensación de que ni me agandallaron ni me agandallé el otro. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez no vamos a ser los grandes amigos, pero por lo menos si me lo encuentro en la calle y voy con mi familia, no esperar que me la vaya a rayar, nada más del coraje que le quedó que le gané, ¿no? O sea, pues te puedo ver como un ciudadano más, responsable, tú responsable, y mira, todos felices, todos contentos. Eso es algo sumamente importante y más en estos tiempos. Por esa razón, entonces, que aquí hace énfasis en la mayor satisfacción. Patentiza el respeto a la individualidad de los semejantes y genera habilidades para resolver crisis futuras, de lo que hablábamos de la resiliencia. Fíjense entonces cómo un facilitador empieza a ver ya con unos ojos totalmente diferentes a los que tradicionalmente tiene la sociedad, lo que son los conflictos. En pocas palabras, ¿por qué es una oportunidad? Porque entonces voy a tener la creatividad o me van a generar la creatividad o voy a generar la creatividad para saberme conjugar con otro, aun y cuando tengamos intereses opuestos. Y qué maravilloso es eso, porque entonces voy a lograr la normalidad que a la que estábamos hablando cuando ya decía yo que me levantaba y no me acongojaba que hubiera tráfico, porque yo ya sé que está la solución dada. Si yo ya sé que tengo la habilidad para conjugarme con otros, aun y cuando tengamos intereses opuestos, prácticamente ningún conflicto me va a acongojar. ¿Qué estructura? Estos son conceptos ya más académicos, se los dejo aquí nada más por inquietud y porque así venía también el programita que me pasaron de la Casa de Cultura, pero para que lo conozcan. ¿Cuál es la estructura del conflicto? Tenemos dos visiones, una bipolar, que es la que normalmente tenemos, o las cosas son buenas o son malas, o hay atracción o hay repulsión, hay vida o hay muerte, hay placer o hay dolor, hay pasado y futuro, es simple o es complejo, lo nuevo, lo viejo, ser, parecer, competición o cooperación. En cambio, la visión moderna, toda esta información se supone que se les queda aquí, ¿eh? Y si no, al final les pongo aquí un correíto y quien me lo pida, pues se lo mando a su correo para que no tengan que estar tomando notas como tal. La visión moderna, la visión de los mecanismos alternos es que el conflicto no solo es esa dualidad, sino más bien es una estructura trídica donde identifica o diferencia lo que es el problema o lo que las personas perciben como problema, lo que son sus titulares como personas y lo que es la relación o el contexto donde se da el conflicto. Una de las grandes aportaciones, por ejemplo, de la Escuela de Mediación de Harvard, que también es más de negociación que de mediación, es algo maravilloso que identifica y dice, mira, las personas, los seres humanos, no son el conflicto como tal. El conflicto es el conflicto y aunque ellos son protagonistas, a ellos no hay que verlos como el conflicto. Hay que despersonalizar el conflicto. Y esto es de suma importancia porque entonces le podemos dar la dimensión al conflicto que tenga, pero no por eso las personas en sí mismas van a ser buenas o van a ser malas por la actitud que tomen en ese conflicto. A ver si me captan entonces esto. ¿Cuáles son los elementos de los conflictos? Son muchísimos, pero los más tradicionales son las necesidades que tenemos como seres humanos, la conciencia de que estamos en conflicto, la percepción como tal, intereses, posiciones y objetivos. Todo esto se va retroalimentando de manera sistemática. Por eso es de que los percibimos como algo tan complejo, porque realmente donde le jalan una hebrita se mueven todas las demás y entonces no tenemos el control total de los conflictos como tal. Esto tiene que ver con esta teoría de las necesidades de Maslow, donde nos dice que las principales necesidades en un conflicto están en su triángulo, donde dice las más importantes que serían las básicas, que son las que son imprescindibles de satisfacer. Luego vienen las de seguridad, las sociales y las de autoestima. En esa medida, más o menos en estos rubros, se pueden estar experimentando diferentes necesidades que causan conflicto. Y aquí viene algo sumamente importante. En un conflicto siempre vamos a encontrar posiciones, intereses
y necesidades. Hagan de cuenta que este es el conflicto completo. Esta punta del iceberg es lo que las personas nos dicen de palabra, nos definen de palabra, lo que ellos entienden como conflicto, pero en realidad de aquí hacia abajo, que no se ve nítidamente, es todo el tamaño verdadero de su conflicto. En una demanda judicial, su conflicto sería esto. En un conflicto planteado en un mecanismo alterno sería esto más todo esto. Y entonces lo que desarticula el mediador o facilitador es toda esta masa que viene aquí. Para que más o menos tratarme de dar a entender la diferencia entre posiciones, intereses y necesidades, es la siguiente. Los seres humanos normalmente nos manejamos con posicionamientos, muchas de las veces intransigibles, muchas de las veces inamovibles, precisamente por los atavismos que tenemos en relación a los conflictos. Los posicionamientos atienden a la pregunta ¿qué? ¿Qué quieres? Los intereses atienden a la pregunta ¿para qué lo quieres? Y entonces en esa pregunta que hago ¿para qué quieres esto? Voy a descubrir cuál es el interés verdadero y la necesidad que necesitas cubrir con ese interés. Normalmente pongo este ejemplo, a ver si se comprende. Una posición, hagan de cuenta que estamos en una mediación familiar sobre custodia y convivencia. Y de repente dice la mamá de los menores, esta sería una posición, dice, es que yo no quiero que mis hijos convivan con los borrachotes de tus hermanos. Esa sería una posición. ¿Cuál sería el riesgo de decir eso en una mediación? Si a usted, por ejemplo, le dicen, abogado, su expareja con la que no lleva una muy buena relación, que no quiere ya que sus hijos, o sea, los de ella y los de usted, convivan con los borrachotes de sus hermanos, ¿cómo recibiría usted esa expresión? ¿Una agresión? ¿Se sentiría usted a gusto? ¿Comprendería usted lo que realmente quiere la señora? ¿Ok? ¿Sería abierto o dispuesto a tratar de satisfacer eso o pondría una barrera a esa expresión? Yo creo que en ese momento se pone una barrera y a repeler la agresión. Ok. Y entonces, ¿qué sucede? El mediador inmediatamente la cacha y dice, ok, puedo entender que tal vez por una cuestión cultural, educativa, el enojo mismo del conflicto, tu expresión, señora, acaba de ser desde una posición. ¿Qué necesito yo como facilitador para ayudarle a transigir desde la posición hasta el verdadero interés? Necesito preguntarle para qué. Oiga, señora Juana, a ver, explíqueme, ¿para qué necesitaría usted que su hijo no conviviera con los hermanos del señor Sergio? Supongamos que usted se llama Sergio. Y entonces en esa reflexión la señora Juana tendrá que explicarnos, ya no desde el diálogo, no desde la perspectiva de la agresión o la descalificación o del veneno que le quiso aventar con la expresión, sino desde la verdadera y auténtica inquietud, ¿por qué no quiere? Y, mire, licenciado, es que usted no está para saber, pero todos los domingos Sergio se pone borrachote con sus hermanos cuando ve el partido del América y sacan sus caguamotas y la verdad es de que yo no quiero que mi hijo crezca con ese. Ok, señora Juana, a ver si le entendí entonces. Lo que usted quiere en realidad es que su hijo tenga una buena formación educativa y tenga un buen ejemplo. Sí, licenciado. ¿Quiere usted que no quede expuesto a lo mejor a algún vicio, a algún mal, digamos, a un mal hábito en ese sentido? Sí, fíjese la diferencia entre decir no quiero que tomes con tus hermanos borrachotes o que mi hijo lo vea, a decir quiero que mi hijo tenga, o a lo mejor que vea la América exactamente, o quiero que mi hijo tenga un buen ejemplo y crezca bien. O sea, yo creo que eso nadie se lo va a cuestionar. Y entonces yo como facilitador debo de tener la habilidad de hacer esa transición, esa traducción de la posición al interés. Y entonces es cuando yo le digo, necesita entonces usted que Sergio le dé alguna garantía o le dé alguna opción para que usted sienta que en los momentos en que él está conviviendo esté bien su hijo, esté protegido en toda su integridad. Sí, licenciado, eso es lo que yo necesito.
Ok, y empieza la creatividad. A ver, Sergio, ¿cómo le harías tú para efecto de que no se comprometa el buen ejemplo a tus hijos? Y si usted realmente le cayó el 20, probablemente va a decir, ¿sabes qué? Está bien, puedo hablar con mis hermanos. ¿Para qué? Para que me apoyen, que en los momentos en que yo venga con mi hijo, su sobrino, pues tratemos nada más de tomar agüita de limón o lo que sea, pero ya no las caguamas. O bien, si quieren ejercer su derecho a tomar bebidas embriagantes, lo cual está en su derecho, pues entonces yo procurar el darle otros espacios diferentes de convivencia. O sea, tratamos de conjugar las necesidades de todos. Porque, ¿qué es lo que va a pasar, licenciado? Si yo como facilitador me quedo en la pura posición y simplemente dejo que la señora diga, es que yo no quiero que mi hijo conviva con tus hermanos borrachotes, ¿a qué la voy a exponer a usted y a ella? Que usted reaccione como reaccionó la señora del primer video que íbamos escalando el conflicto, que cada día lo íbamos haciendo más crudo, y que usted le conteste, bueno, pues entonces tampoco quiero que convivan con la bruja de tu mamá. Y los dos tendrían el mismo legitimación para cuestionarse, ¿sí o no? Por eso la función de un facilitador en este sentido. ¿Me captan entonces la diferencia entre una posición, un interés y una necesidad? ¿Cómo el mediador va a tener esa habilidad? Fíjense, todo esto lo hace científicamente en esa fiesta, en ese espacio, y él tiene que tener toda una estrategia para ir gestionando todo esto. Por eso les digo, quien pensara que un mediador o un conciliador es un sobalomos que dice, ándale, arréglense, no. Un mediador, un conciliador es un verdadero científico del conflicto que va a tener una estrategia y va a saber qué hacer. Y cada paso que da lo hace deliberadamente con una intención y esperando un resultado. Y claro, se puede equivocar, pero en esa equivocación él ya va a tener un plan A, un plan B y un plan C para rectificar. La idea es de que aplicando esa estrategia que él va a establecer en la gestión de cada conflicto, hay una altísima posibilidad de que sí se dé la solución del problema. Pero esto necesita enfoque científico. ¿Cuáles son las características entonces que hasta este momento podríamos apreciar del sistema conflicto? Porque acuérdense que el conflicto es un sistema que de acuerdo a la teoría de sistemas se puede resolver con otro sistema complejo, y cuando digo complejo no quiere decir difícil, sino que está compuesto de muchos elementos. El sistema conflicto puede ser gestionado y resuelto por otro sistema que es el sistema de mediación, como en sí se van embonando los dos. De esta sistematización decimos, debemos de entender entonces que el conflicto es humano, porque siempre interviene la voluntad y el libre albedrío de las decisiones que toman los conflictuados. Es sistémico, ¿por qué razón? Porque juegan un papel preponderante los paradigmas, el contexto y los recursos que las personas tienen para resolverlos. Y les explico esto. ¿Saben ustedes lo que son los paradigmas? ¿O tienen una idea de lo que son los paradigmas? ¿Me podrían compartir alguna visión propia? Yo pudiese decir que uno de los paradigmas es de que siempre, a lo mejor los padres obtienen la idea que porque sus hijos acuden a un lugar de diversión, donde posiblemente consume alcohol, los hijos pueden caer en esos vicios. Correcto. Que ese sería un paradigma prejuicial. El prejuicio de que con el simple hecho de ir ya se da ese resultado. Lo interesante de ese paradigma que me estás compartiendo es ¿por qué crees que ese padre de familia tiene ese paradigma? ¿De dónde surge? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se construyó? Bueno, lo que pasa es de que ahí pueden existir dos características. Uno, la desconfianza en relación a la sociedad misma donde vivimos. Y dos, porque tú como padre a lo mejor no has hecho la tarea como corresponde para poder dar una buena educación y principios a tus hijos para que sepan decidir. Ok, esa podría ser una respuesta tal vez ya más profunda, más analizada, pero en sí, la pregunta que te hago, si tú le preguntas a 10 padres, ahorita, de 10 adolescentes, hablamos de entre 14 y 16 años que ya empiezan a salir a cientos antros o así, ¿crees que compartan la misma inquietud que tú acabas de comentar? No,
¿Por qué? Porque Ajá. pudiese ser una cuestión más unipersonal en relación al estilo de vida que tiene cada familia. Entiendo ese planteamiento, pero ¿crees que haya miedo de los padres a lo que pudiera suceder con con sus hijos en esos espacios? ¿En la Claro. generalidad de la percepción? Sí, claro que sí. Ok, esa percepción de dónde está obtenida. De la misma sociedad. De la misma y sociedad. de los tipos de conductas que se han venido manifestando en relación a lo mejor puede ser el tipo de lugar. Y el te tipo de comento relación. porque yo, por ejemplo, tengo ahorita una niña de 11 años que afortunadamente no ha entrado, pero está a punto de entrar a esa etapa. Pero tengo familiares que ya están en esa etapa y me comentan que de repente andan allá en, no sé, en los antros estos de moda, en donde dicen es que paso por ella a las 2 de la mañana y veo cómo salen embrutecidos los chavitos. Tú tienes toda la razón. No todos los chavos son igual, no todos se van a embrutecer. El problema es de que cuando yo veo como papá ese escenario, esa degradación, inmediatamente mi paradigma se empieza a crear. Y digo, parece que antro es igual a deformación. Y entonces empiezo a crear un paradigma. Fíjate bien que no es de gratis. Tal vez sobre falsedades o prejuicios, pero el resultado está ahí. Por eso, desde el punto de vista de la mediación, se dice que tenemos que flexibilizar los paradigmas, porque si yo entro a la mediación con paradigmas rígidos, nunca me van a mover de la posición que deseamos acá. En cambio, si yo empiezo a decir, ok, mira, sé que tengo mi propio paradigma en relación al conflicto, por qué se dio, etcétera, etcétera, pero entiendo que hay un paradigma diferente al mío y que por lo tanto tengo que flexibilizar el mío, hay más posibilidad entonces que logremos la solución del conflicto. El paradigma no vive solo. Entonces, queda claro, antes de seguir, que el paradigma entonces no es ni bueno ni malo. Cuando mucho puede ser obsoleto o puede estar ya anquilosado, pero en realidad es el resultado lógico de suma de experiencias del ser humano que le hace ver las cosas de determinada manera. Esos son los paradigmas para efectos de la mediación. Si ustedes platican con un profesional del desarrollo humano o un profesional de administración de empresas, él le va a decir, rompe los paradigmas, porque los paradigmas son algo malo que hace que haga las cosas por inercia y entonces pierdes el valor agregado de las cosas. Tienen razón desde aquella perspectiva. Para la mediación es nada más flexibilizarlos. Es importantísimo el contexto, porque el conflicto también lo hace el contexto, en donde estoy parado y evidentemente los recursos que cada quien tiene. Es diferente cuando un abogado tiene un conflicto y que de repente lo amenazan y le dicen, es que te voy a ir a embargar, entonces no, pues el abogado se burla, ¿no? Dice, no, yo sé cómo quitarme el embargo encima, pero que una persona que no sea abogada le digan que lo van a embargar, realmente le quita el sueño muchísimo. Fíjense cómo la situación de los recursos que cada quien tiene hace muy relativa la situación en sí. O por ejemplo, podrá ser que a lo mejor me deba un dineral de alimentos caídos, pero si no tengo los recursos básicos ni siquiera para satisfacer las necesidades de mi hijo, ¿cómo voy a enfrentar un proceso que a veces es de resistencia? También hablamos entonces de recursos. Es dinámico por la razón que les comentaba, no es estático, se va transformando a sí mismo, tiene vida propia. Y por último es de que sí puede ser finito. Dicen por ahí que no hay conflicto que dure 100 años ni humano que los aguante, ¿no? Debe de haber, o por lo menos ese es uno de los retos del facilitador, de decir, sí puede haber un fin. ¿Qué fin quieres darle tú? Pues ya depende de la forma en que quieras resolverlo. Aquí hay una serie de tipologías de conflictos, o sea, de dónde puede surgir, que es nada más una cuestión de análisis académico. Puede ser de recursos escasos, puede ser de poder, de autoestima, de valores, puede ser estructural, o sea, de clase social, puede ser de identidad, puede ser normativo, puede ser de expectativas, de información relacional, legitimación, o uno que es el más ocurrido, uno de los más ocurridos de los recursos simbólicos sobre la percepción. Aquí están los conflictos del ego, de decir, no es lo que me debe, sino es que no me vea la cara. Y claro que tiene razón, o sea, la sensación en el imaginario no es poca cosa, ¿eh? No sería correcto decir, ay, es que te estás imaginando moros contra chetes. No, es que la persona realmente está padeciendo el conflicto. Nada más es ayudarlo y que identifique cuál es su conflicto real, cuál es el conflicto, digamos, tangible de dinero, y que identifique cuál es la parte simbólica.
para entonces decir, bueno, simbólicamente, ¿qué significa tu conflicto? ¿Cuánto vale? Y en base al valor que le des, ¿qué otras opciones diferentes hay para satisfacer ese ego? ¿Crees que si el otro reconoce que la regó en no haberte pagado a tiempo y a lo mejor si le surge una disculpa del corazón, con eso desagravie tu percepción? Probablemente diga sí. Por ejemplo, en la materia penal esto es muy socorrido. En la materia penal la víctima dice, mira, sí necesito el dinero, pero lo que más necesito es que él se dé cuenta cómo me cambió la vida, cómo me afectó mi ser, cómo me quitó la tranquilidad. Y entonces, cuando esa víctima se da cuenta de la verdadera dimensión del daño que causó, realmente desagravia en este recurso simbólico a las personas. Se da una verdadera restauración. Pero bueno, esa es materia ya de otro tipo de análisis. Queda claro más o menos cómo pueden haber muchos detonantes del conflicto de acuerdo a esta tipología. ¿Cuáles son los estilos más tradicionales de enfrentamiento al conflicto? Normalmente son estos 4. El primero, que es o lo evito o lo niego, lo cual no soluciona en sí mismo el conflicto. O sea, esto es como una especie de allanamiento. Prefiero mejor renunciar o someterme que confrontar o que realmente hacer valer mis derechos y resolver el conflicto. La confrontación, que es obviamente lo que normalmente hacemos en los juicios. La acomodación o adaptación, que sería aprovechar las inercias y los escenarios que existen. O bien, el más importante y al que le apostamos los mecanismos alternos, el compromiso y la colaboración. Este normalmente no viene automáticamente, es el resultado de la participación en la fiesta, es el resultado de la gestión de parte del mediador. Que las personas comprendan que cuando estaban en una percepción inicial del conflicto, cada uno estaba jalándole a la rienda para su lado. Por eso es de que estaban allí anclados. Uno jalaba para allá y el otro jalaba para acá y poco obtenían de lo que querían. Que con la intervención del facilitador se den cuenta que si los dos dejan de jalar al mismo tiempo, que si se sientan a ver qué necesidades tiene uno y qué necesidades tiene otro, pueden descubrir que muchas de esas necesidades son similares, se pueden conjugar y que entonces el esfuerzo que cada quien estaba haciendo para lados opuestos, si lo empiezan a hacer para el mismo lado para satisfacerlo de todos, es muchísimo más fácil y más factible obtener la solución. Nada más que de manera natural, normalmente no somos proclives para hacer eso. Necesitamos de ese tercero, de ese facilitador, para que nos alinee las cosas de tal manera que veamos lo evidente que nos decía nuestra compañera abogada. A veces para los demás está evidente la solución, pero a los que somos protagonistas del conflicto no nos es tan evidente y por eso necesitamos del empujoncito del mediador. Una vez que nos cae el 20, que es más valioso jalar para el mismo lado y que es más económico y menos desgastante, hasta entonces sí decimos, ok, va, sí, así sí le entro a un acuerdo porque ya me estoy dando cuenta que es más conveniente. Y luego dice aquí, estilos de enfrentamiento al conflicto. ¿De qué depende la utilización de cada uno de estos estilos? Básicamente de los recursos para abordarlo y gestionarlo. ¿Qué tipo de recursos? Obviamente materiales, emocionales. Ustedes saben que tener un conflicto o un juicio encima no es cualquier cosa. Relacionales, porque es diferente tener un conflicto con una persona a lo mejor con la que salgo ahorita y choco y nunca voy a volver a ver en mi vida, a tenerlo a lo mejor con alguien que sé que en un futuro va a ser mi jefe, o a lo mejor con mi vecino al que le voy a ver su linda cara en los próximos 15 o 20 años todas las mañanas. Entonces todo eso es muy relativo la situación relacional. Obviamente también hay conflictos de comunicación porque uno entendió una cosa y otro entendió otra cosa, que ese sería otro recurso pues para ponderar. El poder de cualquier tipo económico, social, etcétera, que puede tener cualquiera de las partes, los recursos que tenga para negociar, la cosmovisión o percepción que tienen las personas en relación a su propio conflicto. Todos estos elementos el mediador tiene que irlos ponderando, analizando en la deconstrucción que se hace. En esencia, el mediador, ya que tiene más o menos deconstruido su conflicto
que ubica, ahorita vamos a ver más adelantito que hay 4 facetas que normalmente tienen todos los conflictos. No son las únicas, pero son las más nítidas. Ya que identifica en dónde, de cuáles 4 facetas está la carga conflictual, entiende que la forma de que las personas empiezan a disfrutar esa fiesta es con la comunicación. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de hacer nítido lo que lo es para el mediador, pero no para las partes, a través de un proceso de comunicación. Pero este proceso de comunicación va a ser muy especial. A lo que va a tender el mediador es alinear a las partes en conflicto para que solitos descubran y redescubran lo que es su propio conflicto, qué lo generó, o sea, dónde estuvo su origen, pero principalmente qué es lo que cada quien va a querer y qué va a proponer para resolverlo. Para eso nos debe de servir esta comunicación en el conflicto. Por eso es de que en el contexto de la mediación, la comunicación es un sistema, fíjense que hay un tercer sistema de interacción humana complejo de carácter social e interpersonal en que se lleva a cabo un intercambio de información verbal y no verbal, se ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes. En pocas palabras, a través de discursos, el mediador o facilitador le empieza a preguntar a las personas, ahí como están en mediación, a ver, dígame, señor Juan, ¿qué pasó entonces? A ver, platíqueme, ¿por qué está usted aquí? Ya el señor Juan se empieza a deshilachar, no, mire, Lince, usted no está para saberlo y no para contárselo, pero resulta que aquí este señor que está sentado, yo le mandé a hacer unas puertas y el muy desdichado no me cumplió, ok, empieza a tener aparentemente una parte de la carga comunicacional, pero evidentemente yo les digo, esa persona va a tratar de justificar y alinear su versión a la lógica de sus intereses, de su posicionamiento. El mediador lo sabe y entonces tiene que hacer un ejercicio similar con la otra parte, con la finalidad de tratar de identificar en qué coinciden en sus versiones y en qué no coinciden. Y las no coincidencias, tratar de reconstruirlas o de generar puentes comunicacionales a través de lo que sí coincidan. A ver si no es un trabalengua lo que les estoy diciendo, pero ese es como el modelo lógico que se maneja en un espacio de mediación. Bueno, en esto no me voy a detener mucho, que son los componentes de la comunicación, que ustedes ya lo saben, aquí se los dejo nada más como inquietud. En esta parte comunicacional, sabe el mediador que hay barreras en la comunicación, que son todos aquellos factores que impiden la comunicación, deformando el mensaje, obstaculizando el proceso mediante el cual se llevan a cabo los procesos comunicativos. Puede ser físicos, fisiológicos, semánticos, psicológicos o incluso sistémicos en el caso de conflictos no gestionados. Aquí tendríamos las actitudes necias, que a pesar de que tú le dices a la persona, oiga, señor Juan, es que quiero ver si estamos en el mismo canal, esta es una taza de color blanco, ¿verdad? No, le dice, ese es un elefante azul. Oiga, señor Juan, pero ¿por qué me dice usted que es un elefante? También, mire, tóquelo, pálpelo. No, licenciado, ese es un elefante azul. Si yo confronto al señor Juan diciéndole es que esto no es un elefante, no seas necio así, no llego a nada. Yo necesito entender que Juan todavía está acá, todavía trae algo en la parte emocional que no está bien gestionado y que por lo tanto por eso no lo saco de que esto es un elefante azul. Tengo que jugar con esa parte yo como mediador. Otro problema de la comunicación es la rigidez paradigmática, que es que cada quien desde su propio paradigma trate de explicar las cosas, pero no tenga la flexibilidad para enterarse de otras formas de ver el mismo conflicto, como viene aquí esta laminita, que cada quien tiene su propia visión. Y bueno, para eso evidentemente el mediador utiliza una herramienta, ya la comunicación como herramienta en sí misma, que es la facilitación mediante el diálogo asistido. ¿Qué es esto? La mediación en sí misma. Es un espacio controlado por un profesional de la comunicación humana que ayuda a deconstruir el conflicto y gestionar su solución. Esta es una teoría de conflictos que no me quiero detener en ella porque los voy a confundir más, pero aquí se las dejo. Está la deconstrucción que deseamos. Permítanme. Esta es la parte que quería llegar. Les decía que un conflicto normalmente tiene 4 facetas. Una faceta emocional,
una faceta jurídica, que es la que nos encanta a los abogados, una faceta relacional y una de los intereses subyacentes, que esto los encontramos saliendo del posicionamiento que habíamos dicho. La faceta emocional tal vez no sea la más importante, pero es la más prioritaria de atender. ¿Por qué creen ustedes? Y ahí depende el resultado, ¿no? Si llego enojado, pues, si llego contento, si llego saludando. Pero Si llega, no, voy para allá. Si llega enojada usted a tratar de resolver un conflicto, ¿qué es lo que sucede? Se va a enojar el otro, no va a llegar a nada. ¿Por qué se va a enojar el otro? Porque es una emoción que se pega mucho en tu mente. Va más allá de la sincronía, es cierto, pero va muchísimo más allá del contagio emocional. Es más complejo todavía. Pero bueno, déjenme darle oportunidad a algunos compañeros a ver qué opinan. Por allá tenían una inquietud en esta hola, vez. buenas noches. La parte emocional dentro de lo que es cualquier mediación o conciliación es la más importante, porque es en donde entramos en las etapas que usted nos decía, que es donde empiezas a sensibilizar a la gente, es la cuestión de la empatía, es toda esa parte en donde al final de cuentas a la persona tienes que tranquilizarla, que se ponga en los zapatos de la otra persona. Ejemplo, llegamos en una conciliación, en una mediación con un asunto familiar, forma práctica, en donde los dos llegan propiamente molestos. La parte emocional es la que muchos de nosotros como profesionistas no la hacemos, que es es quitarte, que la persona se quite esa chaqueta de emociones propiamente, de enojo, miedo, coraje, etcétera, y también que aprenda un poquito a ver cuál es el conflicto que existe. Ejemplo, muchas veces se maneja a mí mi esposa no me deja ver a los niños, pero resulta que lo que está provocando esa acción de la esposa es porque él no da pensión. Okay. Entonces, para mí creo que la parte emocional es lo más importante, porque es como si hicieras yo creo que pules un poco a las personas, los desempolvas o les quitas ese polvo en cuanto a todas esas barreras que se están formando. Ya una vez que puedas que la gente sea un poquito menos subjetivo y más objetivo, yo creo que ya puedes entrar en las otras partes, que ya es como abogado, ya le empiezas a explicar toda esa cuestión de obligación, derecho, etc. Pero si no hacemos nuestra función en la parte emocional propiamente, ya sea desde que damos una asesoría, planteamos una demanda, entramos a una mediación, etc., realmente no vamos a obtener resultados, porque aquí al final de cuentas no es que tanto yo pueda obtener económicamente o en cuestión de estadísticas si somos funcionarios, sino que se nos olvida que son personas. Hablando de derechos patrimoniales, familiares, penales, lo que sea, al final de cuentas son personas, y yo creo que esto lo tendríamos que enfocar un poquito más desde el lado humano, creo. Correctísimo, está perfecto tu planteamiento como enfoque sistémico, de hecho es lo correcto lo que tú dices. El único detalle está en la situación de cómo gestiono esa parte emocional. Eso es lo verdaderamente, no difícil, sino cómo comienzo la construcción de la gestión. ¿Por qué? Porque en el discurso se escucha muy fácil decir, ok, sé empático y ponte en los zapatos del otro. Si tienes a la persona que tiene el encono, tiene el enojo, y tú le dices, oiga, señor Juan, ¿puede ponerse en los zapatos de la señora María? ¿Qué te va a decir Juan? No, digo, obviamente. Pues sí, no, a la goma, ¿sabes por qué ya no se ponen los míos? No, obviamente sí es complicado. Y te lo dicen así, realmente. Es complicado. Entonces, y no lo entiendes a la primera. Lo importante es, ¿cómo le hago como facilitador para que Juan me compre el cuento o la idea de generarle empatía? Y hay formas tan veladas, que esto es materia de cursos ya más especializados, para que Juan, sin darse cuenta, genere esa empatía. Y lo puedes hacer, te voy a dar un tip, a través de preguntas reflexivas, hipotéticas. Oiga, señor Juan, ¿qué es lo que más le gusta? Es más, dígame, ¿cómo le gustaría a usted que fuera la relación con la señora María? ¿Qué esperaría usted de ella? No, te va a sacar una listota. Que ella sea esto, que ella sea lo otro. Y le vas preguntando, oye, ¿por qué?
No, pues es que mire, es más, cuando éramos novios ella se hacía esto, ok, ¿cómo le hacía sentir eso? No, pues bien, eso, por eso me enamoré de ella, y empiezas a llevarlo al plano de la reflexión de decir cuando la relación estaba bien. O si no te quieres hacer con ese enfoque o con esa estrategia, decir, bueno, realmente usted de lo que lo estoy escuchando, lo que quiere o todo se reduce a respeto a lo que usted siente y a lo que usted quiere. Y seguramente te va a decir que sí. Dudo que alguien te vaya a decir que no le gusta ser respetado. Y entonces decir, señor Juan, entiendo entonces que una de sus necesidades es el respeto específicamente a esto y esto. Sí, licenciado, usted sí me comprende. Ok. Una pregunta, señor Juan. ¿Cree que la señora María también tenga sus propias necesidades? Yo no sé qué te vaya a contestar él, pero sí te aseguro que en su adentro con esa pregunta reflexiva le estás mandando decir, mira Juan, tú eres un ser humano maravilloso que tienes derecho a tener esas necesidades, incluidas las de respeto, pero toma en cuenta que así como tienes necesidades, también hay otro ser humano igual de maravilloso que tú que le apuesta a lo mismo. Si yo o si enfocamos este ejercicio nada más a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, prácticamente estamos legitimando al otro para que también de manera egoísta nada más piense en lo suyo. Y entonces te ofrezco, señor Juan, ¿qué pasaría si yo logro, Juan, que María se esfuerce a través de sus propias propuestas en satisfacer lo que tú necesitas? Y te dice el Juan, Dios, ¿a poco sí se puede? Yo nada más te digo, Juan, ok, si yo logro que María coopere en algo con lo que tú quieres, ¿tú estás dispuesto a cooperar también en lo que ella necesita? No sé cuál va a ser la respuesta, pero que le estás mandando una altísima carga moral para generar empatías. Tú lo que estás haciendo es introyectarle el pensamiento asociativo y el pensamiento empático sin que él se dé cuenta. Él está empezando a experimentar ahora sí por primera vez el que es pensar en sí mismo, que es legítimo, que nadie está descalificando que él vea por sus propios intereses, pero que también eso no está peleado con que vea por los intereses del otro y que si se conjugan los dos se obtiene. Esa sería terminar de acabar el enfoque sistémico que tú tan correctamente estás planteando. Perdón, nada ¿Sí? más la parte donde yo creo que tenemos que agregarle un poco en la cuestión emocional es el transmitirle a la persona, bueno, algo que aquí se mencionaba mucho. Yo a lo mejor como abogado, como servidor público, etcétera, puedo estar pasando por el peor momento, puedo tener dolor de cabeza, que la gente me hizo enojar, etcétera, pero yo le tengo que manejar también esa empatía. Claro. Entonces, dando un buen servicio desde el aspecto que manejemos y también el transmitirle propiamente que están en una cancha neutral. Entonces, si en algún momento, ejemplo, es una persona a la que yo le voy a dar un servicio como particular o servidor público, si esa persona no se siente en la confianza, yo creo que le debemos de abrir esa puerta para que vaya respaldada por alguien más, es decir, que se busque una segunda opinión, algo que aquí se manejaba mucho. Correcto. Entonces yo creo que es toda la parte general en donde se le hace ver que a lo mejor yo no estoy persiguiendo un fin económico, y si es así, lo mismo me da que me paguen en la primera o hasta el final. Y sobre todo ya empiezas un poco a ver que no es una cuestión económica o de intereses, sino se empieza a sensibilizar, ese es el punto. Que tú estás generando, que más allá de la función que tengas pública o privada y del dinero que te vayan a pagar directa o a través de sus impuestos, tú en realidad lo que estás correspondiéndoles es con un acto de respeto, ayudándolos desde tu función a gestionar su conflicto. Esta palabra, todavía no terminamos, ya casi, no se me desesperen, pero esta palabra es la que les quiero dejar bien arraigada. ¿Por qué un espacio de mediación debe de ser o es tan atractivo para una persona en conflicto? Porque en el espacio de mediación se maneja una divisa que es la que más existe carencia allá afuera en la interacción de ese conflicto, que es la del respeto. Una mediación
Abrir un espacio neutral en sí mismo es un espacio democrático que respeta a todos sus integrantes, a todos sus participantes. En una mediación, todos valen lo mismo, todos son igual de importantes, todos son apreciados humanamente. Todas las necesidades, posturas, paradigmas, por más descabellado que sean, cuentan. Y entonces es un acto de respeto hacia los propios seres humanos. Por esa razón es que si allá afuera lo que más hay son faltas de respeto por parte de los propios conflictuados, si mi fiesta que yo voy a organizarles para que resuelvan su conflicto tiene como divisa el respeto, básicamente estoy dándoles o estoy satisfaciendo una necesidad que ellos tienen realmente. Por eso debe de ser tan atractiva un espacio de mediación como mecanismo alterno de solución de controversias. Nada más aclaro, vuelvo a insistir, la parte emocional, no sé, tal vez puede ser en un conflicto la más importante de sus facetas, pero no siempre. De hecho, la mayoría de las veces la parte emocional no es la más importante. Normalmente la más importante está acá, pero es la más prioritaria, porque como nos decía la compañera, otra compañera también por aquí, si llevo a una persona con la emoción a flor de piel sin gestionar, o sea, con ese enojo, con esa frustración, con ese encono, a dialogar, ¿creen que realmente va a tener apertura a escuchar al otro? ¿Va a tener tolerancia? Al contrario, por eso es que sucede en muchas instituciones públicas cuyos funcionarios tienen una excelente intención de hacer mediación o conciliación, pero no les sale. ¿Por qué? Porque no alcanzan ellos a comprender esta parte. Y entonces le tienen, tantito peor, le tienen pavor al manejo de las emociones. Dicen, no, en eso ni nos metamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría le tenemos miedo a las emociones. Y entonces dicen, no, a ver, ¿qué les parece si mejor platicamos? A ver, ¿usted qué quiere? No, que yo quiero 2,000 y usted qué. Y empieza. Ese facilitador realmente lo que va a tener a dos gallitos de pelea que se van a estar dando con todo durante 2 o 3 horas y no va a llegar a nada. Realmente necesita abordarse la parte emocional del conflicto. ¿Por qué? Porque una emoción mal expresada lo que genera es una exacerbación, genera exageración, y exagerar o exacerbar las cosas en una mediación es un acto de falta de respeto hacia la otra persona. Un ejemplo, licenciado, mire, ¿debo o no niego? ¿Pago? Sí, mire, de los 5 millones que le debo le voy a pagar de 5 centavos por mes. Ahí está mi disposición. Eso es una falta de respeto a la otra persona. Y es una forma de estar jorobando al otro. Por eso como mediador debo de llevar las riendas de mi fiesta para evitar ese tipo de descalificaciones. Sí me captan esto, ¿verdad? Que les estoy diciendo. Ok. La jurídica pues no tiene mayor complejidad. Un mediador siempre tiene aquí un diablito que se llama escáner jurídica, siempre está encendido para que lo que las personas van platicando o van planteando como necesidades, el facilitador vea que sí tiene facilidad y sustento jurídico, factibilidad y sustento jurídico, porque si hay algo que no se puede jurídicamente hablando, inmediatamente les pone el límite. Sí, dígame. Ah, ok. Si yo logro, acuérdate, estás en un conflicto donde todavía está la emoción a flor de piel y estás tratando de gestionarla. Gestionar una emoción significa identificarla tú como experto mediador, o sea, saber qué emociones exactamente, porque hay infinidad de emociones. Entender que las emociones, al igual que los conflictos, al igual que el respirar y parpadear, son lo más natural del ser humano. O sea que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas, son parte de la naturaleza humana, pero que por lo tanto, si las emociones no son buenas o malas, donde sí puede estar el detalle de bueno o malo es cómo las expresamos y cómo las gestionamos. Si yo para gestionar mi emoción lo hago agrediéndote a ti, descalificándote a ti, pues ya valí. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a generar más grande el conflicto. En cambio, yo perfectamente puedo estar en un conflicto contigo, puedo estar emocionado y puedo decirte, mira, ¿cuál es tu nombre? Mira, Oscar, la verdad es de que debo decir que estoy muy molesto con lo que está sucediendo. Estoy molesto por esto y por esto y por esto.
Porque luego yo tengo entendido que, o sea, yo perfectamente te puedo verbalizar y describir mi emoción y es una forma legítima porque yo no te estoy ofendiendo. Yo te la estoy compartiendo desde la visión que yo la estoy sintiendo y viviendo y eso tú jamás me lo vas a poder refutar. Cuando mucho me podrás decir, bueno, mira, yo entiendo y lamento que así lo hayas apreciado, pero desde mi perspectiva no es así. Yo nunca tuve la intención de esto, ni, o sea, empezamos a gestionar correctamente, pero la mayoría de los seres humanos no tenemos esa elocuencia o esas herramientas para expresarla así. Yo digo, Oscar es un mendigo y esto, y pienso que esa es una forma de gestionarlo, ¿sí me explico? Por eso, ¿cuál es el modelo? Mediador entiende que esa parte de la emoción ahí está y lo primero que hace es platica con la persona emocionada para que le diga, a ver, dígame señora Juana, o dime Oscar, ¿qué es lo que estás pensando? Esto que me dices que sucedió, ¿cómo te hizo sentir? Y entonces empieza a poner a reflexionar a Oscar para que le ponga nombre a las emociones. Una vez que logra que identificas tú con palabras tu propia emoción, te puedo decir, oye Oscar, y si ahorita estuvieras en mediación y yo sería el causante de ese enojo que dices que trae, ¿qué me dirías? Y yo ahí voy a calibrar como mediador. Si lo que me dices está dentro de los parámetros razonables que no le falte al respeto a tu interlocutor, digo perfecto, Oscar ya está perfecto para meterlo a mediación. Pero si veo que Oscar todavía le gana el encono así y empieza a inventar madres y empieza a descalificar y a decir que soy un tal por cual, lo que sea, entonces le voy a decir, mira Oscar, ahorita tú y yo estamos aquí en confianza, en el resguardo de nuestra privacidad. No me asusta que utilices palabrotas porque entiendo que estás muy molesto. Lo que me inquietaría es de que estas palabrotas que me acabas de decir en contra de Pedro, se las digas allí en mediación a él. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, Oscar, cuando tú le digas a Pedro que es un tal por cual por esto y lo otro? ¿Qué te imaginas que va a suceder? Simplemente lo estás autorizando para que él te agreda peor a ti. O sea, lo que vimos en el video del primer inicio. O a lo mejor Pedro se levanta, te deja con tu mediación, se va y este gran esfuerzo que hiciste se va por la borda. Oscar, te vuelvo a decir, entiendo que como ser humano tengas esa sensación, tengas ese enojo, pero mira, ¿qué te parece si yo te ayudo? Si tú crees que no te puedes controlar al momento de estar en mediación, me platicas a mí tu historia, qué pasó, cómo te sentiste, y yo trato de traducirla para pasarle un mensaje con carga negativa al señor Pedro, pero ya con palabras más asertivas. Esa es mi función, una de mis funciones como mediador, y entonces empieza así como el vocero de Vicente Fox, lo que Oscar quiso decir, señor Juan, es esto y esto y esto, y así vamos gestionando hasta que sin que te des cuenta, tanto Oscar como Pedro empiezan a desagraviarse en su imaginario, empiezan a decir, ok, ya por fin le pude decir aquí en su carota a Pedro lo que me hizo sentir, tal, y se empiezan a enfocar a los verdaderos intereses. En pocas palabras, es ahí donde la última estocada para Oscar y para Pedro es decirle, oye, vamos a negociar, aquí conmigo. Yo sé que ahorita no confías en Pedro, pero si tú percibes que en la mediación yo como facilitador logro que Pedro se esfuerce, que tú sientas que Pedro se va a empezar a esforzar por hacer cosas que abonen a lo que tú quieres, ¿podríamos esperar lo mismo que tú, Oscar? Yo espero, Oscar, que tengas una carga moral para que me digas sí. Porque si me dices no, entonces yo legítimamente te voy a decir, oye Oscar, pues entonces proponme cómo le haríamos, porque no me lo imagino. O sea, si tú me dices que para ti no es importante Pedro y que no vas a hacer nada por satisfacer lo que va a hacer Pedro, pues ¿qué va a pasar? Pedro, si toma la misma postura que tú, vamos a estar así, nunca va a haber una conjugación de verdaderos intereses si no hay un esfuerzo mutuo, y mira, entonces mejor ni les quito su tiempo. ¿Sí se te hace lógico lo que te estoy diciendo? Ok, ese es más o menos el planteamiento de decirle, hay que hacer pensamiento asociativo, que piensen en los dos, ¿sí? Ok, la relacional ya dijimos, ¿sí? Es correcto. Sí, sí te escucho, ¿eh?
¿Es correcto? ¿Es correcto? Hay quienes sí lo